Min, Iglesia Biblia Abierta, Pastora Vega Liliana, Iglesia Espíritu Santo Misionero Pentecostés, Pastor Omonte Gavino, Iglesia Pentecostal Belén Casa de Salvación, Pastor Molina Pablo, Iglesia Ministerio Secura, Pastor Olmedo Orlando, Iglesia de las Misiones, Pastor Pedro Echeverría, Iglesia Ministerio Alumbrado, Pastor San Martín Richard, Iglesia Centro de Avivamiento, Pastor Goicochea Lucas, Iglesia Vida Plena en Jesús, Pastor Ahumada Claudio, Iglesia del Señor, Pastor Cañumir Milla, Iglesia Mundial Antorcha de Fe, Pastor Valenzuela Gloria, Iglesia Ministerio de Vida y Paz para las Naciones, Iglesia Aitén Fuente de Bendición, Iglesia Tabernáculo de Oración a Dios, Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Tiempo de Avanzar, Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, Iglesia Ministerio de Vivencias de Dios, Iglesia Fuentes de Vida, Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Tiempo de Avanzar, Iglesia Ministerio Sea la Luz, Iglesia Tiempo de Siloé, Templo de Siloé, Iglesia Solo Dios lo puede hacer, Iglesia Transformando Familias, Iglesia Jesús Vida Verdadera e Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Dijo Martín Lutero, la fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo. Y esto celebramos en esta noche, que Cristo es exaltado en la vida de todo aquel que proclama su nombre, de todo aquel que ha decidido seguir su camino. La fe verdadera se basa en Jesucristo nuestro Señor. Y le damos lugar al pastor Hugo Arriola, que va a compartir un texto bíblico y una oración. Un aplauso para el pastor. Buenas noches, el Señor les bendiga. Qué honor tenemos hoy de poder estar en este lugar conmemorando esta fecha tan importante, ¿no? Y quiero citar unos versículos de la primera epístola a la iglesia de los Corintios, específicamente en el capítulo 1, que considero muy apropiado para la ocasión. Y digo apropiado porque podemos ver que el autor de aquella carta, el apóstol Pablo, en los primeros 9 versículos del capítulo, encontramos que en esos 9 versículos nombra en casi todos a nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente en todos ellos los nombra. En la mente del apóstol estaba el hacer el énfasis en la figura de Jesucristo y no de los posibles líderes religiosos de aquella época. Hoy también nosotros queremos hacer el mismo énfasis en la figura de Jesucristo, nuestro Señor, sobre cualquier dogma religioso. Y podrá notar que detrás del escenario no tenemos ningún cartel de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Y justamente es por eso. Porque lo que queremos hacer es, como en aquellos principios de la iglesia primitiva, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 9 del capítulo 1 nos dice la Biblia: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol
aquí hace dos declaraciones extraordinarias. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primeramente, reconoce la fidelidad de Dios, el Padre. Segundo, hace una declaración en donde encontramos un nombre bastante extenso dado a nuestro Señor Jesucristo. Le llama la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A la vez, en esta segunda declaración encontramos 4 puntos más de identificación para Jesús. Número 1, dice que es la comunión con su Hijo Jesucristo. Número 2, que es Hijo de Dios. Número 3, que es Cristo Jesús. Y número 4, que es nuestro Señor. Y de estas 4 nuevas distinciones que encontramos en el último versículo que estábamos leyendo, quiero tomar la primera, en particular por una palabra que dice comunión. Fíjese que notamos que dice comunión con su Hijo Jesucristo. Esta palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que entre sus varios significados que tiene, aquí este contexto que fue escrito quiere decir asociación. En otras palabras, podemos decir que fuisteis llamados a la asociación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la palabra asociación significa unión de 2 individuos con un fin determinado, o una unión común determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenía en mente Pablo, el apóstol Pablo, cuando les estaba escribiendo esta carta a la iglesia de los Corintios, le quería dejar claro que lo único que los unía a ellos creyentes era que el nombre de Jesucristo en una comunión, en una común unión, en una asociación. No sé si me explico. ¿Amén? ¿Me explico? ¿Me va entendiendo?